consumir alimentos que contengan fibra va a ayudar al control de la glucosa. Ya de entrada, lo estamos aquí viendo. Entonces procura más los alimentos con fibra. Y te voy a dar un dato de una vez. Si tú calientas demasiado algún alimento que contenga fibra, como por ejemplo los vegetales, y los calientas demasiado, ya cuando termina ese proceso de cocción, ¿cómo están los vegetales? Y seguramente tú sentirás que están muy suavecitos. Están suavecitos porque el exceso de cocción ablandó la fibra. Entonces ya no te va a servir igual. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con esta sección de páginas en voz alta y seguimos con la lectura del libro de Diabetes sin Problemas. Recuerden que ya tenemos videos anteriores, por favor revísenlo. Siempre es importante tener información de calidad, información que funciona, para que podamos, en este caso, tener el control de nuestra glucosa y así mejorar nuestra diabetes o, por qué no, hasta poder evitarla. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han estado aquí. Nos han dejado comentarios muy bonitos, pero si tienen algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta, por favor tómense la libertad de irla poniendo dentro de la caja de comentarios para que en algún momento podamos leerlas. Será muy bonito saber de ustedes. Así que bueno, muchas gracias y continuamos. Fíjate, nos habíamos quedado en la página 81 con el tema, en la página 75 con el tema ¿qué son los carbohidratos? Así que bueno, vamos para allá. Y dice Frank, los carbohidratos son alimentos compuestos de azúcares naturales que típicamente tienen un sabor dulce. Son nuestros alimentos favoritos y los que más nos atraen al paladar precisamente por su sabor dulce y agradable. Los alimentos dulces y el azúcar de mesa son todos carbohidratos y tienen un alto contenido de azúcares. Aquellos carbohidratos que llamamos almidones, como por ejemplo el arroz, los frijoles, el maíz, la papa, la harina, el pan, etc., en realidad están formados por miles de moléculas de azúcar encadenadas entre sí. Si usted se pusiera un pequeño pedazo de pan en la boca y lo dejara reposar en su saliva por unos minutos, sentiría al poco rato el sabor dulce que produce el pan al ser digerido por la saliva. Y fíjate que esto también sucede con el arroz, porque hay muchas personas que dicen, pero el arroz no sabe dulce. Bueno, ¿por qué crees que el arroz le va bien en arroz con leche? ¿No? Es un postre bastante común en México. ¿Y por qué crees que va bien? Porque es un carbohidrato con más azúcar, sabe rico, ¿no? Ahora, también el pan, el arroz, y me podré ir incluso con otros carbohidratos, que tú los dejas tantito en la boca, las mismas enzimas que va produciendo el cuerpo, la saliva, van rompiendo las moléculas de alimentos y al poco tiempo te saben dulces. Haz la prueba. Entonces, aunque tú pienses que un arroz es salado, contiene carbohidratos porque también contiene varias moléculas de azúcar. También se clasifican como parte de los carbohidratos a los dos distintos tipos de fibras: fibra soluble, que se disuelve en el agua, fibra insoluble, que no se disuelve en el agua. Las fibras no se digieren, por lo cual son un tipo de carbohidrato que nos puede ayudar a controlar la diabetes, ya que no aumentan los niveles de glucosa en la sangre e incluso tienen el efecto de retardar la subida de glucosa que pueden causar los azúcares y los almidones. Por ejemplo, consumir un pan alto en fibra en vez de uno bajo en fibra puede tener un efecto reductor de la glucosa. Fíjate qué interesante. Ya vamos con un punto valioso. Consumir alimentos que contengan fibra va a ayudar al control de la glucosa. Ya de entrada, lo estamos aquí viendo. Entonces procura más los alimentos con fibra. Y te voy a dar un dato de una vez. Si tú calientas demasiado algún alimento que contenga fibra, como por ejemplo los vegetales, y los calientas demasiado, ya cuando termina ese proceso de cocción, ¿cómo están los vegetales? Y seguramente tú sentirás que están muy suavecitos. Están suavecitos porque el exceso de cocción ablandó la fibra, entonces ya no te va a servir igual. Por lo tanto, conserva un poco de esa fibra sin cocer tanto esos vegetales. De esa manera, la fibra va a actuar a tu favor, ¿vale? Entonces ahí, ten cuidado con la forma de preparar los alimentos. Continuamos. Todos los carbohidratos
con excepción de las fibras, se convierten en glucosa y son la causa principal del descontrol de la diabetes, especialmente cuando el paciente que padece diabetes no está consciente de su efecto sobre los niveles de la glucosa. Tanto para controlar la diabetes como para controlar la obesidad, se hace necesario controlar el consumo de los carbohidratos, muy en especial de aquellos que son altos en azúcares naturales y los almidones. Por otra parte, las verduras en su gran mayoría son bajas en azúcares naturales y nos ayudarán más que las frutas a controlar tanto la diabetes como la obesidad. Subrayo este último punto de este pequeño capítulo. Otra vez, las verduras son bajas en azúcares en comparación con las frutas. Por lo tanto, nos ayudarán más al control de la glucosa en sangre. Esto para quien no padece diabetes, para quien padece resistencia a la insulina y también para quien padece diabetes. Vamos con el siguiente capítulo del día de hoy, que se llama Control de los carbohidratos, control de la diabetes. Frank señala esto como un dato vital. Fíjate, vale la pena para mantenernos enfocados en lograr un mejor control de la diabetes que recordemos cuál es la definición que estamos usando sobre lo que es la diabetes. La diabetes es un desorden del metabolismo en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares de forma adecuada. La definición anterior de lo que es la diabetes, mi experiencia y la evidencia científica apuntan al hecho de que el control de la diabetes depende en gran parte del control del consumo de los carbohidratos refinados, almidones y los azúcares. A este tipo de alimentos, los alimentos refinados, los carbohidratos refinados, almidones y azúcares, les llamé en mi libro El Poder del Metabolismo, del cual ya también hicimos toda una sección de videos, les llamó alimentos tipo E, así con la letra E, y lo explica. La E significa que son los alimentos que engordan. En este libro de Diabetes sin Problema, los alimentos tipo E siguen siendo los alimentos que engordan a un paciente que tiene diabetes, pero además los alimentos tipo E adquieren otro significado especial con respecto al control de la diabetes, así que utilizamos la letra E también para clasificarlos como alimentos enemigos del control de la diabetes. Para poder controlar la diabetes se tiene que reducir el consumo de los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares, porque estos alimentos tipo E son enemigos del control y además engordan. Por la misma razón, a los alimentos que en este libro El Poder del Metabolismo llamé tipo A, debido a que adelgazan, en este libro de Diabetes sin Problemas, los alimentos tipo A adquieren un significado adicional, porque ahora son amigos del control de la diabetes. Los mismos alimentos que nos adelgazan, los tipo A, son los mismos tipos de alimentos que a su vez son amigos del control de la diabetes. Para adelgazar es indispensable reducir el consumo de los carbohidratos refinados, para así lograr reducir la producción de la hormona insulina, debido a la siguiente relación que se explicó también en el libro del Poder del Metabolismo. Por un lado tenemos la glucosa, el azúcar de la sangre, eso es, la glucosa es el azúcar de la sangre. Va junto con la ayuda de la insulina a convertirse en grasa. La hormona insulina tiene esa capacidad de también ayudar a guardar reservas de energía dentro del cuerpo si no se utiliza. Entonces esa es la manera en cómo el cuerpo convierte el exceso de glucosa, gracias a la hormona insulina, en grasa almacenada. Continuamos. Es un hecho científico el que es imposible engordar si no existe un exceso de la hormona insulina, que es la hormona que permite la construcción de nueva grasa. Es imposible también controlar la diabetes si se mantiene un consumo excesivo de los alimentos tipo E. Acuérdate que son los enemigos. Fuerzan al páncreas a producir cantidades excesivas de insulina para tratar de reducir la glucosa que se crea en la sangre. El exceso de alimentos tipo E crea un exceso de glucosa, lo cual hace que el páncreas se esfuerce, se agote y que eventualmente se destruyan las células que producen la hormona insulina. Lo que le pasa al páncreas
de quien padece diabetes que destruye las células que producen la insulina y luego necesitan inyectarse insulina, es algo así como usted acelerar el motor de su carro, mantenerlo acelerado por días, permitir que se sobrecaliente el motor y así se desgaste y destruyan las piezas del motor hasta el punto de terminar usted con un motor inservible. Las estadísticas demuestran que aproximadamente el 85% o más de quien padece diabetes también tienen sobrepeso u obesidad, solamente debido a que mantienen niveles de glucosa demasiado altos, lo cual provoca que su páncreas produzca un exceso de hormona insulina, lo que a su vez le crea una acumulación de grasa en el cuerpo. Tanto para adelgazar como para controlar la diabetes es necesario reducir el consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares, aquí digamos puestos como alimentos tipo E, enemigos. El exceso de alimentos tipo E, carbohidratos refinados principalmente, es la causa principal tanto de obesidad como del trastorno del descontrol de diabetes. Es por esto que estas dos condiciones están tan relacionadas. Podría decirse que el metabolismo del cuerpo es el motor que produce la energía del cuerpo y que los alimentos son el combustible, como si fueran la gasolina. La solución al problema del descontrol de la diabetes depende totalmente de las proporciones, de las cantidades y de la selección del tipo de alimentos tipo A, amigos, o tipo E, enemigos del control de la diabetes. Entonces, todos los años, complicaciones y terribles problemas de salud que pueden causar una diabetes mal controlada están relacionados a un consumo excesivo de alimentos tipo E, que son los enemigos del control de la diabetes. Nada de esto quiere decir que usted va a eliminar totalmente estos alimentos en su dieta. Es cuestión de reducir las proporciones que no le favorecen para llegar a su meta. Fíjate en esto que es muy interesante. Muchas veces uno piensa en simplemente quitar. A veces uno piensa en cosas sencillas, quitar algo definitivamente o poner algo, pero no es tan sencillo y no es necesario llegar a esos extremos. Si nosotros controlamos la cantidad de alimentos tipo E que consumimos, ahí vamos a tener la clave principal para no prohibirnos absolutamente nada, comer de todo, pero tener un control adecuado de nuestra glucosa. Sigue Frank diciendo: al tener éxito con lo que he explicado hasta aquí sobre el control de las proporciones entre los tipo E y los tipo A, primero es un asunto de educarse sobre el control de la diabetes y luego es cuestión de ser disciplinado aplicando lo aprendido. Nunca falla, nunca falla. He visto mejorar la salud de más de 10,000 personas con diabetes en los centros Natural Slim. Le garantizo que si sigue estos principios, que son ciencia y verdad, los resultados positivos en el control de la diabetes serán muy notables y se obtendrá un mejor estado de salud. También le garantizo que si no le pone control al consumo de los alimentos tipo E enemigos, usted o su ser querido con diabetes van camino a una vida de sufrimiento, porque la diabetes no se apiada de nadie y de seguro le destruirá la salud más la felicidad. Si quiere controlar la diabetes, tiene que preservar la función de su páncreas. Si lo abusa consumiendo un exceso de alimentos tipo E, dañará su páncreas al forzarlo a producir un exceso de hormona insulina y se le reducen las posibilidades de controlar la diabetes. Se sabe que el 85% o más de quien padece diabetes también padecen de problemas de sobrepeso u obesidad, y ello se debe a una causa similar para ambas condiciones: el consumo excesivo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares. Tanto para quien tiene obesidad como para quien padece diabetes que no logra controlarla, los problemas de obesidad y descontrol de la diabetes ocurren por la misma causa. Esta relación estrecha entre diabetes y obesidad existe debido al hecho científico de que un consumo excesivo de alimentos tipo E provoca una producción excesiva de la hormona insulina en su cuerpo, que es la que nos engorda, y también es la misma hormona cuyo funcionamiento empieza a fallarle a quien padece diabetes, por lo cual muchos no logran controlar su diabetes. Muy bien, hasta aquí nos quedamos, página 80.
Y amigos, muchas gracias por estar en estos videos. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas. Hoy vimos esta pequeña sección, pero vamos a continuar con más, porque todavía nos falta mucho conocimiento para lograr tener verdaderamente un control de nuestra glucosa y por lo tanto de nuestra diabetes. Un abrazo grande y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.